Hola, muy buenas a todos. Soy Gabriel Garrido. Soy muchos los que me habéis comentado durante redes sociales y demás que cuál es la diferencia entre el enfoque tradicional de entrenamiento y el enfoque a través de análisis de datos. El enfoque tradicional básicamente siempre ha sido la aplicación de un pequeño test y a partir de un test al final una definición de zona de entrenamiento y al final acumular entrenamiento, volver a aplicar ese test y analizar. Bien, verdaderamente esto actualmente, gracias al componente de análisis de datos y de muchos programas, hemos podido conseguir poder monitorizar e individualizar mucho más el entrenamiento. En concreto, tenemos un deportista aquí que nos ha permitido darnos sobre todo la gentileza a la hora de enseñarnos su planificación de entrenamiento, en cómo vamos a hacer la estructuración o cómo se va a trabajar en ese análisis de datos. Lo primero que habría que hacer siempre con un deportista básicamente es primero determinar todas las métricas más o menos actuales. Nosotros venimos ahora mismo de un periodo transitorio donde hemos aplicado ya una serie de testeos por lo menos en 5 minutos y en 20 minutos, aunque obviamente no estamos utilizando todavía un modelado completo para poder verdaderamente ajustar unas métricas. Esa serie de métricas, ¿vale? Nos van a dar una información de cuáles son sus adaptaciones a nivel fisiológico, ya sea por ejemplo el apartado de FRC, el modelado del umbral, por ejemplo, el consumo de oxígeno, etcétera. Para que os hagáis una idea, el perfil, por ejemplo, de este deportista, cuando a mí me vino, que creo que fue recordar en torno a julio de 2019, ¿vale? Estaba en torno a unos valores en kilojulios, en torno a 10-11 kilojulios. Esto a nivel de ciclismo o sobre todo en sus competiciones objetivos, eran una de las métricas mayoritarias a la hora de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros desde ese primer momento? Lo que nos pusimos a hacer fue identificar cuáles eran principalmente las adaptaciones o sobre todo cuáles eran las métricas más limitantes en su caso, ¿vale? Tardaremos un poquito ahora mientras actualiza, ¿vale? Aquí tendríamos seleccionado todo lo que es el año 2019, aunque si seleccionamos todos los años, podemos observar, por ejemplo, distintos cambios. Esperamos unos minutitos porque siempre tarda un poquitín en cargar, ¿vale? Aquí tendríamos tanto el año 2018-2019, ¿vale? La fecha de comienzo en el que comenzamos, valga la redundancia, fue más o menos fue a través de aquí, no mayo, junio, por aquí. Aquí fue cuando empezamos a hacer los primeros test. Entonces nos encontramos con un caso en el que principalmente, si lo vemos, el umbral estaría establecido entre ese 82-85% en base al consumo máximo de oxígeno, con lo cual ahí indicaba ya un trabajo bastante predominante en cuanto a consumo. Es decir, tendríamos que elevar ese techo fisiológico si verdaderamente queríamos mejorar ese umbral. ¿Cómo lo comprobamos? Monitorizamos también, por ejemplo, las estimaciones de consumo de oxígeno, ¿vale? Por ejemplo, en este chart carga siempre un poquitín, ¿vale? Para que lo entendáis, fue en este punto más o menos, aquí, vale, aquí, ¿vale? Entonces teníamos en torno a un consumo de oxígeno bastante elevado, en torno a 70,4 mililitros minuto kilo. Entonces el objetivo, si os fijáis, es fijaros en la gráfica azul que correspondería a la carga crónica acumulada, ¿vale? Sería la cantidad de volumen de entrenamiento en los últimos 48 días dependiendo del software que se utilice y fijaros cómo nosotros hemos ido aumentando el consumo de oxígeno sin necesidad de tener que aumentar la carga crónica. Es decir, de hecho, si os fijáis, cada vez la carga crónica va más en picado y su consumo de oxígeno va ascendiendo. Eso es porque enfocábamos un trabajo en base a zonas actualizadas, en base a toda su curva de potencia. No utilizamos solo el valor del FTP como cálculo de cara al análisis o sobre todo al planteamiento de deportistas. Con lo cual, al final, ¿qué es lo que vamos haciendo y comparando? Vamos comparando los distintos tipos de entrenamientos, por ejemplo, un entrenamiento de resistencia a la fatiga que realizo ayer con un cierto componente anaeróbico, en su caso, dependiendo también de los sectores en los que empieza el test, y podemos hacer un análisis, por ejemplo, en tiempo o en zonas. Fijaros las diferencias que hay en zonas, en tiempo, ¿vale? Si comparamos las tendencias, por ejemplo, de las zonas clásicas respecto a los E-levels, por ejemplo. O sea, hay diferencias muy comparativas de acumular 32 minutos en su zona tempo a 22 en la zona E-level porque nos permite, sobre todo, conseguir un mayor punto de precisión. ¿Qué es lo que hacemos con todos estos datos? Al final, vemos sobre todo las tendencias o el impacto aeróbico a anaeróbico de ese tipo de trabajo. Podemos hacer un mayor ajuste en base a ese modelado y sobre todo ajustar en base a ese perfil de potencia, ¿vale? Incluso determinar cuáles son los puntos de rendimiento que tiene más actualmente. Por ejemplo, aquí podemos ver otras gráficas o otros tipos de charts donde nos permiten ver cuáles son sus mejores registros, sobre todo históricos. De hecho, sus mejores registros históricos lo ha conseguido este año y de hecho, fijaros que de los mejores registros históricos
tanto en 5 segundos como en un minuto como en 5 minutos, ya ha batido esos registros los últimos 30 días después de un periodo transitorio, con lo cual al final la aplicación del análisis de datos es de suma importancia. Muchos dirán, bueno, sí, muchos datos, pero luego a la hora de plantear los entrenamientos lo hacéis como siempre, lo hacéis en base a una biblioteca de entrenamientos y demás. Pues no, ya os puedo decir yo que el trabajo que planteamos nosotros con deportistas es en base a ese análisis. Hacemos la prescripción, por ejemplo, en su caso, trabaja con nosotros también a nivel presencial con trabajo de fuerza y lo que hacemos es ajustar en base a todo ese análisis y en base a todo ese control de métricas todas las sesiones de una manera individual. Yo no voy cogiendo una biblioteca de entrenamientos, que se puede coger aquí perfectamente, y voy copiando y pegando, que es una de las grandes diferencias del proceso de análisis de datos respecto al copy y pega, que desgraciadamente muchos deportistas tienen. Entonces, al final creo que una de las tendencias o sobre todo mayores astucias a la hora de entrenar es conseguir un buen análisis de datos de un buen preparador que nos permita hacernos eficientes respecto al tiempo. De hecho, en el caso de Carlos ahora vamos a coger sesiones de máximo 2 horas entre semana, de hecho, y a partir de ahí ir trabajando en base a ese análisis de datos y fijaros al final las tendencias. O sea, con el trabajo de fuerza, una de las grandes claves que hemos obtenido principalmente, si nos vamos a los datos de FRC, fijaros el subidón que pega a la hora de tener esos valores. A ver si se carga un poquito. Aquí lo tenemos. Aumentamos el zoom. Entonces, fijaros, eh, la evolución que ha tenido del consumo de oxígeno es palpable, ¿vale? Se va viendo principalmente si vamos avanzando en cuanto a la línea roja. Fijaros cómo cada vez va aumentando más esa línea, ¿vale? Quieras que no, pasar de un volumen de 70 a 75 de V2 Max es bastante notable y de hecho es muy interesante para carreras, pero obviamente los valores de FRC que los tenía colocados en torno a 8 kilojulios, por ejemplo, en enero, los hemos disparado prácticamente a 21 o 22 kilojulios ya después de ese periodo transitorio, incluyendo un trabajo de fuerza funcional adaptado a una valoración individual. Con lo cual, al final, queda más que demostrado que el trabajo en base a métrica y análisis de datos y esa precisión de los entrenamientos va a tener una mayor constancia a la hora de la mejora de rendimiento que simplemente plantear entrenamiento de bibliotecas o planteamiento de copia y pega sin ningún sentido y sin ninguna valoración. Al final, lo que tenemos que darnos cuenta principalmente es que toda esta información debe sernos de gran utilidad para tener una buena toma de decisiones. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado este pequeño micro vídeo para todos aquellos que me lo estabais pidiendo, sobre todo para diferenciar a lo mejor ciertos entrenadores respecto a mí. Y nada más, cualquier cosilla que necesitéis, estamos a través de redes sociales, en la página web que os juntaré en este vídeo. Y nada, lo que necesitéis, estamos en contacto. Un abrazo.